Muy bien, pues si les parece, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Como siempre, encomendados a Dios nuestro Señor, como debe de ser en cada una de nuestras clases. En primer lugar, como hemos dicho, siempre agradecidos con Él por todo lo que nos da, desde habernos creado hasta sostenernos, alimentarnos, concedernos salud, familia, trabajo. Y como siempre lo decimos, también nosotros vamos a ofrecerle lo mejor de nuestras vidas, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Vamos a darles gracias a Dios por el eclipse del día de hoy, que es un fenómeno bastante asombroso y que es obra de Él. Esta es la obra de Dios que pasma a los seres humanos. Y miren, les doy un pequeño dato. La Virgen de Guadalupe es un gran eclipse de sol, si se fijan bien. La Virgen está eclipsando al sol. Pero vamos a conectarnos con nuestro Señor y pedirle y ofrecerle. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, ahí está lo que les decía. Disfruten en la imagen ese eclipse de sol. Eso es la Virgen de Guadalupe. Claro, la luna está a sus pies, están todos los elementos astronómicos que existen en un eclipse. Así es de que nuestra Santísima Madre en su aparición representa el verdadero eclipse cósmico. Pero vamos a retomar nuestro estudio, queridos amigos. Recuerden que estamos estudiando nuestro amado catecismo de la Iglesia. Y estamos por terminar esa parte de la lectura del credo, que ya comenzamos estudiando desde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, si recuerdan. Hoy estamos en esa parte donde decimos, creo en la iglesia que es una santa, ya lo vimos la clase pasada, católica, lo vamos a ver hoy, ¿sí? La iglesia, efectivamente, amigos, es católica, no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque, miren, ya decíamos que necesitamos hablar de las dos alianzas para entender la catolicidad de la iglesia. En la antigua alianza había un solo pueblo, el pueblo de Israel, que nació de dos iraquíes, que son Abraham y su esposa Sara. Pero hemos dicho ya que esa primera alianza fracasó por parte del pueblo de Israel. El pueblo y sus dirigentes y sacerdotes se fueron atrás del mundo, de otras religiones, de otros dioses. Traicionaron a Dios, fueron ingratos con él. Y entonces Dios decidió crear una nueva alianza, un nuevo pacto con la humanidad, ya que el primero falló por parte del pueblo. Miren, de lo que estamos hablando es de que el pueblo de Israel tenía la misión de llevar al Dios verdadero y todopoderoso a todos los países del mundo, a todos los pueblos de la tierra. Pero, ¿qué hizo Israel? Se quedó con ese Dios solo para ellos, solo para ese pequeño pueblo y no, Dios viene a salvar a toda la humanidad, queridos amigos. Por eso, Dios se vio obligado a hacer un nuevo pacto, una nueva alianza, un nuevo contrato, como ustedes quieran llamarlo. Esta vez, la alianza no fue con un hombre y su pueblo.
Esta vez la alianza fue con todos los pueblos de la tierra. Esta vez, amigos, están invitadas todas las naciones del mundo, todos los pueblos, todas las lenguas, todos los colores de piel. Pero eso sí, es la última oportunidad. No va a haber otra. Ojalá agrademos al Señor entendiendo esta parte de la iglesia a la que pertenecemos. Porque la iglesia no puede ser de otra manera que universal. Les he comentado que yo tengo un hermano que es pastor cristiano evangélico. Y un día debatiendo con nuestros nombres, nada más con eso, no pudo sostener el diálogo. Porque yo le decía a mi hermano, oye, ¿tú eres cristiano católico? Él me decía, no, yo soy cristiano, pero no católico, me decía. Ok, estábamos ante unas personas. Le dije, anótalo en el pizarrón. Teníamos un pizarrón, era un salón. Pon ahí tu denominación, lo que eres, lo que sientes. A ver, tú, Pablo. Entonces yo sí puse, yo soy cristiano, católico, apostólico y romano. Así puse en el pizarrón aquel. Le dije a mi hermano, ahora pon tu nombre, tú a dónde perteneces. Y él puso, yo solo soy cristiano, puso. Le dije, entonces eres católico. No, no soy católico, ponle ahí. Entonces puso, yo soy cristiano no católico. Miren, amigos, están escuchando esta clase. ¿Qué puso mi hermano en el pizarrón? Soy cristiano no universal. Como si Cristo fuera un diosecito local de una tribu. No, amigos. Miren, ahí mi hermano comprendió de golpe algo que a veces no entendía cabalmente. Sí, la realidad a veces sobrepasa a los que están abrumados con el engaño. Miren, la iglesia tiene que ser universal, no puede ser de otra manera. Si no, tendríamos que llamarle una iglesia local, ¿verdad? O particular, que sí las hay, pero pertenecen al cuerpo. Ahorita lo vamos a ver. Por lo tanto, nosotros somos universales. Y la mejor prueba es que ahorita nos gobierna un argentino, che. Un argentino gobierna al pueblo de Dios en la tierra en estos días. Porque ahora somos un pueblo de todas las naciones, de todos los pueblos. Y recuerden que hay católicos en todos los países del mundo. Aunque sea un puño de 3,000 o 5,000 católicos, pero en todas las naciones, la iglesia tiene ciudadanos. Vamos a retomar nuestro estudio, queridos amigos. Estamos en el numeral número 830 de este catecismo de la iglesia, página 240. Y dice que es la parte 3 del capítulo tercero. Y dice, la iglesia es católica. ¿Qué quiere decir? Católica es decir, universal. La palabra católica significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde esté Cristo Jesús, está la iglesia católica. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación, que él ha querido, que son la confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La iglesia en este sentido fundamental era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parucía. Bien, esto es real. Aquí nos dice que eh, la plenitud de los medios de salvación de toda la humanidad están solo en la iglesia. Fíjense qué interesante.
¿Cuáles son estos medios universales de salvación y plenitud? Pues son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, el matrimonio. Eso es lo que nos forma en este planeta Tierra para pertenecer al pueblo eterno y vivir en la casa de Dios. Quien no cumple con esos requisitos aquí en la Tierra, pues no puede entrar a donde viven los perfectos, los que ya no cometen errores, los que ya no tienen que tomar decisiones, los que ya no comen, los que ya no pagan impuestos. Pero nosotros seguimos pagando impuestos, tenemos que seguir comiendo, enfermarnos, padecer y todo. ¿Por qué? Porque estamos en tránsito. Y solo en la iglesia ese tránsito en el planeta es acompañado, insisto, por los sacramentos. Ya decíamos en la clase pasada. Miren, ¿qué haríamos si no hubiera misa, si no hubiera una confesión? Viviríamos, lo digo, como animalitos en cierta manera. No, la iglesia es la que nos ha traído santidad, perdón, comida celestial, consejo, enseñanza. Todo eso es la iglesia para nosotros, sin lugar a dudas. Y siempre universal. Esta vez no es un pueblo nada más, ¿verdad? Defendiéndose de los demás pueblos como fue siempre Israel. No, esta vez el pueblo de Dios, es decir, la iglesia católica, la formamos todos los bautizados que estamos respirando en este momento. Un niño bautizado en Arabia Saudita, aunque son musulmanes, pertenece a este pueblo al que pertenecemos nosotros. Somos universales, insisto. Todas las naciones, todos los pueblos. Pero sigue diciendo el numeral 831, siguiendo en este sentido. La iglesia es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Ya lo decíamos. Esta vez Jesús quiere que su pueblo abarque a todos los seres humanos del planeta, que no se excluya a nadie. Y además vienen, Jesús quiere que todos nos salvemos. Eso es muy importante entenderlo. A Dios le duele cuando una persona decide irse al infierno. Si ustedes tienen hijos, ¿qué sentirían de ver que un hijo de ustedes decidió irse al infierno? ¿Qué sentirían? Pues eso siente Dios, pero nos creó libres y hemos de ser responsables, porque formamos parte no de cualquier país, de cualquier imperio mundano y terrenal, formamos parte del pueblo de Dios universal, aquí en el planeta Tierra. Y hay que insistir en esto. La iglesia ya viene por todos los seres humanos, de todos los colores, de todas las estaturas, de todas las lenguas. El pacto es esta vez, la nueva alianza es con toda la humanidad, porque además lo sabemos que no va a haber otra. Acuérdense que dice el sacerdote en la consagración de la misa, cuando bendice y consagra el vino, cuando dice, esta es la sangre de Cristo, sangre de la alianza nueva y eterna. Fíjense, ya no va a haber otro pacto. Dios hizo un pacto con un solo pueblo. Lo educó para que fuera a llevar esa salvación a todos los demás pueblos y no funcionó esa alianza porque falló el pueblo. Ahora Dios, como estamos viendo en esta parte, Dios abre su promesa para todas las naciones, para todos. Miren, si falla esta alianza, ¿con quién va a hacer otra Dios? Ya no hay con quién hacer otra alianza aquí en el planeta Tierra. Ni modo que Dios haga una nueva alianza con las jirafas y los leones. No, es la última oportunidad dada a la humanidad. No escuchamos a los patriarcas, los profetas, los reyes y los hombres de Dios. Ahora vino Dios mismo convertido en un ser humano nacido de una mujer para decirnos, hey, despierten, es la última oportunidad. Lo que sigue es la parucía, lo sabemos.
que se le conoce como el fin del mundo. Pero continuemos con este numeral 31, que decíamos que esta vez todo el planeta está invitado. Y dice el numeral 831, todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad de su espíritu. Sin embargo, cada una de las iglesias particulares es católica. Y miren, aquí estamos hablando de que, aunque la iglesia es universal, está formada de iglesias particulares, pero no independientes. Aquí está el misterio y el milagro. La iglesia mexicana es independiente, se rige administrativamente independientemente. Ah, pero depende de Roma 100%. Roma es quien menciona y nombra a los obispos. Roma es quien rige a todas las iglesias del planeta Tierra. Sin embargo, cada iglesia tiene su cultura peculiar. En México es de los mejores ejemplos que tenemos de ver cómo se fundió la fe católica con las tradiciones del pueblo prehispánico, como si se estuvieran esperando. ¿Por qué? Porque como iglesia particular somos la iglesia mexicana, muy particular. La iglesia mexicana, amigos, para entenderlo, tiene danzas prehispánicas en su culto, ¿eh? Tiene festejo a los muertos, aceptado ya por la iglesia. Sin embargo, seguimos perteneciendo a la iglesia única y universal. Ahí no hay vuelta de hoja ni la habrá nunca jamás. Nosotros debemos obedecer al Papa, aunque seamos, perdón lo que voy a decir, muy fregones o no. La iglesia primordial es la iglesia de Roma. Ahorita lo vamos a ver en el catecismo. Recuerden que Jesús le dijo a Pedro, ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Piedra. Y le dijo, y sobre esta piedra, sobre ti, edificaré mi iglesia. Y miren, ¿dónde está Pedro? En Roma. Pues allí edificó nuestro Señor la iglesia que prometió. Si Pedro hubiera muerto en la ciudad de Guadalajara, aquí estaría el Vaticano, aquí estaría la Santa Sede. Porque es donde estuviera Pedro, donde se iba a edificar la iglesia. Pero Dios quiso que fuera Roma. Y en la Biblia está claramente que la iglesia de Roma es superior a todas las demás iglesias. Y ordena a las demás iglesias del mundo reconocer y admirar siempre a esta iglesia de Roma, que fue fundada ni más ni menos que por el primer papa, San Pedro mismo. Recuerden, amigos, que cuando vemos esta imponente catedral, debemos recordar algo. Es la tumba de San Pedro. Todo esto se construyó ahí exactamente, porque ahí están los huesos de San Pedro. Sobre ti edificaré mi iglesia. Ahí está, literalmente. Nadie puede cambiar el sitio y esta será la casa de Dios mientras el planeta tenga vida. Y no lo destruya Dios con fuego, como ya lo tiene prometido. Pero vamos a continuar, amigos. Nos dice el catecismo en el numeral 832. Cada una de las iglesias particulares es en sí misma católica. Fíjense qué interesante. Ya decíamos,
Esta iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Estas, en el Nuevo Testamento, reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la iglesia una santa, católica y apostólica. Se entiende por iglesia particular, que es la diócesis o la eparquía, una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Estas iglesias particulares están formadas a imagen de la Iglesia universal. En ellas y a partir de ellas existe la Iglesia católica, una y única. Y es cierto, miren, les puse la imagen de la Basílica de Guadalupe porque explica bien este numeral. Nosotros somos una iglesia particular, muy especial. ¿Qué nos hace especiales como iglesia particular? El gran milagro de la Virgen de Guadalupe, orgullosamente mexicano. Ah, pero pertenecemos a la Iglesia Universal. No somos ni autónomos, ni independientes, ni queremos serlo. Aunque el pueblo de Dios permite iglesias particulares, en el fondo somos la misma iglesia. Y esto se comprueba en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Si ustedes han viajado por el mundo, que estoy seguro que sí, se darán cuenta que la misa es igual en todos lados, en todas las lenguas. Por eso somos universales. Y esto nos hace incomparables. Miren, pongo un ejemplo para explicar esto. Como todos ustedes saben, por ahí les mando en el grupo las lecturas de cada día. Lo que se lee cada día, pero ¿dónde se lee? Fíjense, en todo el planeta. Si revisan las lecturas que les compartí el día de hoy, eso mismo se leyó en México, en China, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en todos lados donde hubo misa, fueron las mismas lecturas, las mismas oraciones, tal vez traducidas al chino, al inglés, al alemán, perdón, al idioma que ustedes quieran, pero es el mismo mensaje porque somos universales. Y el mismo día leemos lo mismo todos los 1.300 millones de católicos en el planeta. Esto no ocurre con otra iglesia o con otra denominación protestante. Y decía yo que mi hermano es un pastor evangélico. Y un día él me hablaba de armonía, de comunicación con Dios, perdón, con Dios. Y yo le preguntaba, ¿cómo se rigen ellos para el culto del domingo? Porque también se reúnen el domingo, leen la Biblia, hacen cantos, alabanzas, piden perdón a Dios, se ponen su rostro en el suelo y ya con eso creen que ya son perdonados. Pero hay algo muy importante. Cuando vemos que los hermanos separados se reúnen y hacen todo esto, sin embargo, les falta la santidad. Miren, el mundo protestante, amigos, no tiene altar, no tiene Eucaristía, no tiene misa. Ellos no celebran la misa. Celebran reuniones, pero no celebran un culto como está mandado. Si nosotros revisamos nuestro culto, como adoramos hoy en la misa, es casi lo mismo que hacía el rey David
en el culto que daban en el Antiguo Testamento. Pero los protestantes han ignorado muchas cosas y han modificado. Por eso es de que ellos no participan de la universalidad. Miren, para explicarlo, le dije a mi hermano, oye, ¿qué lees tú el domingo? O sea, él es pastor, ¿de acuerdo? Entonces él forzosamente tiene que dirigir el culto del domingo con su grupo, sus ovejitas que tenga. Y le pregunté, oye, ¿cómo sabes que vas a compartir en su culto del domingo con tus fieles? Y me dijo, no, pues me inspira el Espíritu Santo y lo que me inspira el Espíritu Santo. O venimos de una serie de ideas. Y le pregunté yo, oye, ¿y tu amigo, otro amigo pastor que tenía aquí en Guadalajara? Hoy mi hermano está en la Ciudad de México. Y le decía, oye, ¿y tu amigo fulano que también tiene su iglesia y sus propias ovejas? El que lee, se no por lo que le inspire a él el Espíritu Santo. Fíjense nada más lo que me contestó mi hermano pastor. Y le decía yo, ¿sabes qué, hermano? Cuando ustedes se reúnen el domingo a dar culto, se oyen ante Dios como el murmullo del mercado San Juan de Dios. Si han ido al mercado San Juan de Dios, amigos, se asoman de arriba y verán que se oye un murmullo de mil voces, pero no se entiende ninguna. Así son ellos, para explicar de lo que estamos hablando. No, nosotros no. La Iglesia Católica lee lo mismo, reflexiona lo mismo el mismo día en todo el planeta Tierra. Miren, ¿cómo se les haría a ustedes, si fueran Dios, revisar lo que cada iglesia protestante le está ofreciendo el domingo? Si son 10,000 iglesias protestantes, las 10,000 tienen un mensaje diferente. Esto es inaceptable. Por eso, y repito a nuestro tema, nosotros somos católicos y lo demostramos también con la sucesión apostólica, por supuesto. Pero vamos a continuar, numeral 834, sobre este asunto de la iglesia como una iglesia universal que está formada, y hay que repetirlo siempre, de todos los pueblos del mundo. Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma, que preside la caridad. Miren, esto es muy importante. Y lo decía San Ignacio de Antioquía. Ya se los decía, miren, Dios envió a Pedro a Roma a que fundara esa iglesia. Y todos lo entendieron así desde la iglesia primitiva. El mismo San Pablo, recuerden que escribió una carta a los romanos, el académico San Pablo, y en esa carta les dice a los fieles de Roma, donde fundó San Pedro, todas las iglesias del mundo los alaban por su fuerza de fe, les decía San Pablo a los cristianos de Roma de aquel tiempo. Pero la preponderancia de la iglesia de Roma no va a desaparecer nunca. Miren, el Papa siempre tiene que vivir ahí. Ya decimos que Francisco es de Argentina. Cuando lo eligieron papa, dijo, Dios les mandó un papa desde el fin del mundo, decía, por el lugar donde vivía en Argentina. Pero así la iglesia universal, siempre unida. Miren, aunque tengamos diferencias, el cuerpo de Cristo no puede ser afectado. Pero vamos a continuar. También nos dice San Ireneo, estoy hablando de padres de la iglesia, de patriarcas universales y eternos. Y decía este gran santo, porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda iglesia, es decir, los fieles de todas partes. Hablando del respeto a la iglesia de Roma. Y nos dice San Máximo el Confesor, otro gran santo de los primeros siglos. En efecto,
desde la venida a nosotros del Verbo encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí, es decir, en Roma, como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Y esto es real. Recuerde que fue una promesa de Jesús. Le dijo a Pedro: a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos, y el mal nunca podrá vencer a mi pueblo, es decir, a mi iglesia. Y lo pueden dar por descontado. Y he comentado varias veces en otras clases, amigos, que a la iglesia la han querido destruir muchísimos, ¿eh? Empezando con Nerón. Recuerden que Nerón en el año 66 y 67 quiso destruir a la iglesia. La quiso desaparecer para siempre. De hecho, mandó a asesinar a Pedro y a Pablo, para que entiendan de lo que hablo. Pensando que matando a los dos cabecillas, si me permiten esa expresión, se iba a acabar de esa secta, como él decía. Y miren, aquí seguimos hoy estudiando las palabras de nuestro Señor más de 2000 años después. Ya ni siquiera existe el Imperio Romano. Y aquí seguimos. Y luego la quisieron destruir muchos, Alarico, aquel que le llaman Atila, que cuando se decidió por atacar Roma, ya se los comentaba, Dios le quitó la vida. Recuerden que la última amenaza fue Osama Bin Laden, que no solo quería destruir las Torres Gemelas, el Pentágono, la Casa Blanca, sino también esta basílica que ven de San Pedro. ¿Por qué? Porque para este enemigo terrorista quería pegarle a Occidente. Y decía Osama Bin Laden: ¿dónde está el poder económico de Occidente? En Estados Unidos. ¿Dónde? En las Torres Gemelas. Y miren, las destruyó, ¿eh? Todo lo vimos con nuestros ojos. Y decía: ¿dónde está su poder militar? En el Pentágono, en los Estados Unidos. También les pegó ahí. Recuerden que un avión se estrelló contra el Pentágono y causó un daño increíble. Y luego, ¿dónde está el poder político? En la Casa Blanca. El avión que iban a estrellar en la Casa Blanca fue el que cayó en otro lado, porque los pasajeros heroicamente se rebelaron y pelearon contra los pilotos y el avión cayó en otro lugar. Pero miren, ¿dónde está el poder religioso? No está en Estados Unidos, ¿eh? El poder religioso de Occidente está en Roma. Y se sabe de sobra que iba a secuestrar aviones y los iba a hacer que se estrellaran contra esta basílica de San Pedro. Pero miren, ahí está. Nadie puede. Miren, esta basílica ya padeció dos guerras mundiales ahí donde está construida. Italia participó en las dos guerras mundiales que ha tenido la humanidad y perdió en las dos guerras. Y Roma fue hecha papilla con los bombardeos de los aliados. Pero miren, a esta basílica, a esta casa de Dios, ni un rozón de bala. Para que entiendan de lo que hablo. Dios es real, existe, gobierna al mundo. ¿Quién puede siquiera contradecirlo? Pero a veces los incrédulos creen que estamos inventando. Como les digo, me dicen: oye, tú estás atrás de un Dios que no existe, ya vuélvanse racionales, me dicen. Y yo le digo: oye, entonces, ¿qué hacemos con los huesos de Pedro que están sepultados ahí en ese gran edificio? Si tú dices que nuestra religión no existe, nuestro Dios no existe, entonces, ¿qué hacen esos huesos ahí? ¿Y qué hacen los huesos de Abraham en la ciudad de Hebrón, en Palestina, si nuestra religión es falsa? Si la inventó alguien, ¿verdad? Como dicen. Tenemos los huesos de Abraham, de Sara, de José, de Isaac, de Jacob. No somos una religión inventada, amigos. Hemos estado aquí en este planeta peleando y luchando con la demás humanidad. No fuimos inventados, ¿eh? Fuimos creados. Pero vamos a continuar, queridos amigos, echando mano ahora de otro grande. Estamos hablando de
el Papa Pablo VI, el gran ejecutor del Concilio Vaticano II. Y nos dice este gran Papa con respecto a este tema que estamos compartiendo. Numeral 835. Guardémonos bien de concebir a la Iglesia Universal como la suma, o por decirlo así, la federación de iglesias particulares. En el pensamiento del Señor es la Iglesia Universal por vocación y por misión la que, echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del mundo aspectos, expresiones externas diversas, la rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales propios de las iglesias locales con un mismo objetivo, muestra muy claramente la catolicidad de la iglesia indivisa, es decir, que no se puede dividir. Y hablaba aquí, amigos, de las peculiaridades de la iglesia mexicana para explicar esto. Aquí tenemos la fiesta del Día de los Muertos, tenemos las danzas, que no ocurren en ningún otro país. Pero aquí, la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, decidió desde hace siglos que esas costumbres mexicanas no afectan el culto, no lo desvirtúan, no lo niegan y no lo contradicen. Por lo tanto, la Iglesia particular mexicana ha enriquecido a la Iglesia Universal con estas tradiciones. Bien, como ustedes saben, ahora el Día de Muertos es famoso en todo el planeta. También gracias a la película de Disney, ¿verdad? Pero estamos hablando que una iglesia particular enriquece a la iglesia universal. No la afecta, no la debilita, no la disminuye. La enriquece, la hace mucho más fuerte, más versátil. Pero continuamos, numeral 836. Y nos dice una pregunta del catecismo. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Es una buena pregunta, porque de lo contrario nos podemos confundir. Y nos dice la respuesta, todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras, o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general, llamados a la salvación por la gracia de Dios. Ya lo decíamos hace rato. En este momento ya el llamado es a todos los pueblos, ya no a un pueblo singular, ya no a un grupo de humanos que vive ahí en una región específica, como fue siempre la elección de Dios con la Tierra Santa, Palestina. Dios escogió esos lugares para hacerse nacer ahí, para desde ahí lanzar el mensaje de salvación a todo el planeta. Pues, es importante entender que esta nueva y última alianza nos está urgiendo a, por primera vez, entender a Dios y obedecerlo, para bien de nosotros, por cierto. Porque, miren, Dios no necesita de mi bondad, Dios no necesita de que yo me porte bien o mal. Él me ama, pero quien debe tomar las decisiones soy yo. Quiero ir con Dios eternamente, tengo que obedecerlo, tengo que hacer lo que me pide, obedecer todo lo que me indica. Yo no puedo decir que quiero ir con Dios a vivir eternamente, pero no lo obedezco, nunca le hago caso, le doy la espalda, lo traiciono, soy ingrato con él. Pues así no, pues es un trato que ni entre humanos podríamos aceptar, mucho menos con el perfecto, el omnisciente, el omnipotente. Es mejor que nos abajemos a nuestro nivel de criaturas minúsculas y totalmente pequeñas.
porque esa es la verdad de nuestra vida, no hay de otra. Pero sigue diciendo aquí, numeral 837, hablando de esto mismo. Están plenamente incorporados a la sociedad, que es la iglesia, aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Y esto es muy importante y pasa muchísimas veces, amigos. ¿A qué me refiero? Y de hecho, no es que nos pase, hasta nos pasa en la misma misa. Estarán de acuerdo. Nosotros somos un grupo colegiado, como acabo de leer. Sí, que nos regimos con sucesión apostólica, con un orden episcopal. Tenemos una parte laica y tenemos una parte ordenada dentro del pueblo de Dios. La parte ordenada pues, son los sacerdotes, los obispos, el papa. Formamos el mismo pueblo, pero tenemos misiones totalmente diferentes. Pero miren, cuando estamos hablando de esto, de que en la iglesia estamos a veces unidos con el cuerpo, pero no con el corazón. Para ser verdaderos católicos, para ser verdaderos hijos de Dios, debemos practicar, ya lo hemos comentado, de nada le va a servir a un cristiano, a un creyente, a un alma, solo poner el cuerpo, como dice aquí, y no poner el corazón. ¿Quiénes son? Pues los que dicen, pues yo voy a misa cuando me nace. Oye, pues yo voy a rezar cuando haga falta. Oh, amigos, miren, la misa es una obligación, es un mandamiento ir. Confesarnos es un mandamiento, no es opcional. Los 5 mandamientos de la iglesia: asistir a misa los domingos y participar en ella, confesarme, comulgar, ayunar y ayudarle a la iglesia, son mandamientos, no son sugerencias. No es que nos diga la iglesia, mira, te sugiero que vayas a misa los domingos. Tú sabrás. No, es irás a misa los domingos. Así es el mandamiento. Desde el primero, ¿verdad? Adorarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Irás, amigo, a misa el domingo. Y también nos dice, como en el Antiguo Testamento, confesarás eso que hiciste contra mí, porque así no te puedes presentar ante mi presencia. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿O acaso Jesús está jugando cuando nos dice esas cosas? Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y miren, ya decimos que el ayuno nos ayuda a dominarnos a nosotros mismos. Si no existiera el ayuno en la iglesia, no hubieran existido tantos santos en estos 2000 años, miles de santos, que todos practicaron el ayuno, es decir, el de dominarme a mí mismo, dominar a mi cuerpo y sus pasiones y sus impulsos. De lo contrario, no puedo agradar a Dios. Y el quinto mandamiento es ayudar a la iglesia en sus necesidades y dar el diezmo. De eso estamos hablando. Eso es vivir en cuerpo y de corazón. Porque, bien, a veces me toca platicar con católicos que pues van a misa cuando les nace, dicen. Tienen 30 años de no confesarse y mucho más de no comulgar. Que nunca han ayunado y que no le ayudan a la iglesia absolutamente en nada. Ah, pero se dicen católicos. ¿Cómo van a obtener las promesas esos? Si Dios no es un Dios tonto al que podemos engañar y darle a tole con el dedo. Perdónenme por decirlo así. Yo los invito a que, al entender estos
principios fundamentales de la iglesia, actuemos en consecuencia. Actuemos en nuestra iglesia no solo con el cuerpo, también con el corazón. Recuerden que seguir a Jesús no es ni fácil, ni se logra el primer intento, pero vale la pena. La salvación en el cristianismo, amigos, no es fácil, ni es gratis, ni es universal, ni es para todos. Es solo para el que paga el precio en su propia voluntad, en su propio ser más profundo. Quiero agradar a Dios, lo obedezco en mi más profundo ser. No quiero agradar a Dios, pues vivo como se me pegue la gana. Es una decisión totalmente interna. Pero vamos a continuar, queridos amigos, en el numeral 838, donde nos va a seguir hablando sobre este hermoso tema. Y nos dice el catecismo. La iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conservan la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia católica, con las iglesias ortodoxas. Esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. Ya les decíamos que, miren, la unidad con las iglesias ortodoxas ya casi está culminada. Ya no hay diferencia teológica con ellos. Las diferencias con ellos ya solo son administrativas. Yo puedo asistir a una misa ortodoxa y comulgar y confesarme con un sacerdote ortodoxo, aunque sea casado, porque ellos se casan, los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ya decíamos que ya hubo una gran reconciliación. Las dos partes de esta iglesia estuvieron separadas desde el año 1054, fíjense, hasta el año 2018 más o menos. Es algo grande, perdón, 2008, disculpen. Entonces, está claro que el cuerpo de Cristo también tiene estas, vamos a decir, miembros, diferentes miembros. Pero nos sigue diciendo el catecismo. La iglesia y los no cristianos. Aquí nos va a hablar la iglesia ya sobre la relación que tiene la iglesia con religiones no cristianas, en especial con los judíos. Numeral 839. Los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. La relación de la iglesia con el pueblo judío. La iglesia, pueblo de Dios en la nueva alianza, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío, a quien Dios ha hablado primero. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Pertenece al pueblo judío la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de todo lo cual procede Cristo según la carne, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables, como lo dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 11, versículo 29. Y miren, Pablo explica muy bien este asunto con respecto a los judíos. No se nos olvide, amigos, que la iglesia nació siendo una religión judía. La iglesia original, la iglesia primigenia, estuvo formada únicamente por judíos. Los 12 apóstoles, María,
Juan el Bautista, todas las mujeres que lo seguían, eran judíos, todos. Por lo tanto, de hecho, se lo dijo Jesús a la mujer en el pozo, a la samaritana, porque la salvación viene de los judíos. No somos otra religión, amigos. Somos la misma religión que los judíos. Y por cierto que los musulmanes, lo vamos a ver en la siguiente clase. Tanto judíos como cristianos como musulmanes adoramos al mismo Dios, a los mismos patriarcas, a los mismos profetas, a los mismos santos del Antiguo Testamento. Aquí la gran diferencia, amigos, es que con los judíos ha habido una evolución gigantesca. Miren, por más de 1800 años, los judíos y los cristianos estuvimos peleados a muerte, a muerte. Todavía, miren, cuando llegó Cristóbal Colón a las islas de las Antillas, en 1892, los españoles echaron de su territorio a los últimos judíos que había ahí. Miren, ¿qué es lo que pasa? Que siempre se culpó a los judíos de la muerte de Cristo. Esto originó un error gravísimo que duró siglos y siglos y siglos. Y también los judíos acusaban a los católicos de ser falsos, ¿verdad? De ser una secta perniciosa, nos acusaron siempre. Y nosotros los acusábamos de haber matado a Cristo, lo cual no es cierto. Miren, se definió apenas en el siglo XX que Cristo no lo mató nadie, ¿eh? Porque decían, miren, la iglesia de los primeros siglos, en los diálogos con los judíos, decían, ustedes mataron a nuestro Señor. Por lo tanto, ustedes son los culpables. No. Miren, a Cristo no lo mató nadie, ya lo he dicho en diferentes ocasiones. En realidad, Cristo dio su vida porque quiso, porque tiene poder para darla y poder para recobrarla de nuevo, recuerden, ¿eh? Esto es muy poderoso para la mente humana. Por lo tanto, eso le quitó la culpa a los judíos para siempre. Y desde el Concilio Vaticano II, desde ese momento, amigos, lo que ocurrió fue un cambio que ha permanecido hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque eh, se le abrió la puerta a los judíos. En el Concilio Vaticano II se invitó a los judíos a dialogar, fíjense qué interesante. Y aceptaron. Miren, por primera vez se sentaron cristianos y judíos a analizar el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque los judíos tenían prohibido siquiera tocar el Nuevo Testamento. Para ellos era una cosa aberrante el Nuevo Testamento. Era un invento de los católicos y cristianos. Jamás no aceptaban ni tocarlo. Miren, a raíz de que empezó este gran diálogo con ellos, que es algo muy impresionante, ¿eh? Y que ojalá haya muchos, muchos frutos de verdad, porque hace tanta falta que nos entendamos de esa manera, que a partir de ese encuentro surgió algo que sigue hasta nuestros días, amigos. En la ciudad de Nueva York se fundó una escuela, vamos a decir, birreligiosa, si me permiten la palabra, donde hicieron un compromiso de hacer que sacerdotes estudien en las escuelas rabínicas, pero también hicieron que rabinos estudien el seminario de los sacerdotes católicos. Miren lo que descubrieron ambos lados, fue hermoso, fue grandioso. Los judíos dijeron, hey, estamos descubriendo que ustedes son en realidad la religión judía. Fíjense lo que dijeron los judíos. De hecho, ustedes celebran más certeramente las reglas del Antiguo Testamento que nosotros. Miren, ya cuando conocieron la misa en su profundidad, y entonces decidieron seguir este diálogo para siempre. Que hay que pedirle a Dios que no termine nunca. Pero ahorita miren, ya logramos que haya muchos rabinos amigos. Ya logramos que eh, los judíos estén en la oficina del dicasterio de
el ecumenismo. Lo voy a explicar en la siguiente clase. Miren, el Papa tiene diferentes secretarías de Estado para que pueda yo explicar esto de una manera entendible. Como un gobierno tiene que la Secretaría de Gobernación, que esto y lo otro, también el Papa tiene dicasterios, así se llaman las secretarías. Miren, y la Santa Sede tiene un dicasterio, una secretaría para dialogar con los cristianos, fíjense, que no son católicos. Se le llama el dicasterio del ecumenismo, donde puros cristianos que quieran dialogar con la iglesia ahí, a manifestar nuestras diferencias, a manifestar nuestras dudas en un diálogo sincero y honrado. Pero había un dicasterio, es decir, una secretaría de Estado para tratar con los judíos. Y hay otro dicasterio para tratar con las demás religiones, es decir, el hinduismo, el budismo, ¿sí? Pero después de este diálogo, amigos, con los judíos, lo que ocurrió fue un milagro. Los mismos judíos le pidieron al Papa Benedicto XVI que por favor los quitara de la Secretaría de Estado de Relaciones con los Judíos y los incluyeran en el dicasterio del ecumenismo, es decir, del diálogo entre cristianos. Y de esa manera, amigos, miren, los judíos ganaron, porque donde quiera que la iglesia tiene un diálogo con otras religiones, ahora invita a los judíos a participar. Es algo muy bonito. Pero lo que importa aquí es que la iglesia es una y es católica. Lo que se espera es que con el tiempo los judíos vayan comprendiendo cada día más nuestro misterio tan hermoso y entender que viene de ellos, ¿eh? No se los peleamos. Yo les recuerdo que tengo una muy bonita relación con los judíos aquí en Guadalajara. Por si no saben, pues yo vendo todo lo que ellos producen que se puede consumir en la iglesia, en especial el vino que tienen para consagrar. Miren, es vino judío, pero la iglesia lo supervisa para la consagración. Se llama Jerusalén Dulce, es un vino exquisito, que no le venden a nadie, es para consumo de los judíos, es calidad kosher. Pero miren, yo tengo la gran fortuna de tener acceso a la sinagoga de Guadalajara, tener amigos entre ellos, y a mí me venden el vino y me venden otras cosas muy hermosas de su religión que también aplican en nuestra religión. Como por ejemplo la, la estrella de David, también nosotros la podemos usar. Así como usamos la cruz, podemos usar la estrella de David, que no son más que dos triángulos invertidos. El triángulo que tiene la punta hacia arriba es el hombre y el triángulo que tiene la punta hacia abajo es Dios. Y en esos dos triángulos que forman la estrella de David se encuentran Dios y el hombre. Y todo esto es algo fabuloso, porque Dios quiere que algún día nos entendamos con ellos y con los musulmanes. Y un sueño sería algún día practicar la religión unidos, juntos, fíjense. Y muchos que han estudiado este fenómeno aseguran que hay dos cosas que nos van a ayudar a librar este brinco. Y son, fíjense, la Santísima Trinidad y la Sagrada Eucaristía. Cuando los judíos y los musulmanes comprendan a cabalidad la Trinidad y la Sagrada Eucaristía, van a regresar al seno de la Iglesia del pueblo de Dios universal y eterno. Pero, queridos amigos, ya se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Ya continuaremos, si Dios lo permite, la siguiente semana. Por hoy no me queda más que invitarlos a que le demos muchas gracias a Dios y pedirle, como decíamos al principio, que bendiga a nuestra patria, que nos bendiga a nosotros, que nos siga cuidando. Y nosotros hay que ofrecerle también, como decimos, y con toda autenticidad, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, que sea para gloria de Él. Y vamos a pedirle que cuide a México en estas elecciones, amigos. No bajemos la guardia en la oración. México está en peligro, pero Dios nos puede salvar y la Santísima Virgen de Guadalupe, por supuesto que también. Vamos a rogarles
que no nos dejen en esta época solos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe y los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima, aquí mismo. Hasta entonces, muchas gracias. Buenas noches, gracias, saludos. Saludos a sus familias y bendiciones. Gracias, maestro Jaime. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias.